Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Vamos a comenzar contigo, Leo. Bueno, mi queridísimo Leo, pues ya sabes que vamos a ver un poquito de todo, pero en lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Leo. Vamos a ver cómo están las energías. Leo, en el trabajo. Hay alguien hablando mal de ti, Leo. Hay alguien hablando mal de ti e incluso esta persona hay que tener cuidado porque podría conseguir que se tuerzan algunas cosas o poner en duda tu trabajo. Bien, que se tuerzan algunas cosas que te tienen que llegar buenas o poner en duda tu trabajo. Ten mucho cuidado, Leo. Leo, que no estáis trabajando. Te tengo que decir que te veo firmando en unas 4 semanas aproximadamente un contrato. Leo, que tenéis un negocio. Ahora mismo estás entrando en la calma porque se están concretando ciertas cosas importantes. Pero falta una firma muy importante para que tú estés tranquilo del todo. Esa firma llegará sí en 2 semanas, Leo. Vamos a seguir, mi queridísimo Leo, con tu economía. Tu economía, Leo. Hay un dinero que tú estás esperando y dudas mucho o tienes como que tienes alguna duda en la cabeza de que llega, de que no llega, o ansia de que llegue porque tú lo necesites para otra cosa. En cuestión de 30, 40 días, Leo, llegaría ese dinero. ¿Bien? Vamos a seguir, mi queridísimo Leo. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Leo que estáis solteros. Leo, que estáis solteros. Se avecina un desafío a tu vida, Leo. Pero este desafío que se avecina aquí, dicen que es algo muy parecido. Vamos a confirmar después si es una persona de tu pasado o no, porque no me lo confirman todavía. Sí dicen, es muy similar o muy parecido a lo que tú has vivido en un pasado o una historia que has vivido con una persona del pasado. Vamos a confirmarlo ahora. Que en un principio se muestra una persona con obstáculos, pero que luego me aparece esta persona con total libertad. Vamos a ver qué más. Vamos a ver esta persona si es que pertenece a tu pasado, Leo, o qué es. Leo, que estáis solteros. Aquí ha habido algo. Aquí ha habido algo con esta persona, Leo. Me sale algo así muy fugaz, pero me sale. Y esta persona, digamos que cuando vosotros hablabais, estaba en una historia de amor, pero en esa tesitura de seguir, no seguir, una historia muy conflictiva, como que estaba en una historia muy conflictiva. Esta es la persona que aparece aquí en tu vida, Leo. Esta persona viene, claro, como ha salido antes, en un principio salía con obstáculos y después me sale totalmente libre, y es lo que me sale aquí. Es una persona muy familiar, es una persona que antes de lo que tú te imaginas estaría presentándote a personas, a miembros de su familia. O sea, se ilusionaría muy pronto esta persona. Vamos a ver. Seguimos, Leo, que estáis solteros.
Coincidiste con esta persona, puede ser en algo laboral o algo parecido. Dice, coincidiste con esta persona en algo laboral. Y esta persona ha hecho muchos cambios. De ese tiempo que tú hablabas con esta persona, ahora, o al momento que aparece esta persona, ha hecho muchísimos cambios en su vida. De hecho, ya está en los últimos pasos de separación o algo por el estilo, ¿no? Así lo dicen. En los últimos pasos de esa separación. Es una persona... Creo, Leo, que se asemeja muchísimo a tu edad, ¿eh? Se me asemeja muchísimo a tu edad, casi de la misma edad que tú. Leo, alguien muy enamoradizo, y que en su momento, cuando tú conociste a esta persona, te pareció que era una persona infantil, inestable, pero no es así, es los problemas que tenía. No tenía muy claro tampoco qué hacer, ¿eh? Estaba en una situación de su vida bastante complicada, ¿eh? Por lo que yo veo aquí. Vamos a seguir. Mi queridísimo Leo. Es alguien que se muestra muy cambiado. O sea, cuando tú lo vuelves a ver o la vuelves a ver a esta persona, es una persona que se muestra muy cambiado, muy cambiada. E incluso, en un principio a ti, te puede dar que pensar que esta persona viene a buscar algún tipo de pasar el rato o algo así. Puedes incluso llegar a pensar eso, pero no es así, dicen. Cuidado porque no es así. O sea, como diciendo, no le dé la espalda a esta persona porque esta persona realmente puede llegar a tener intenciones muy positivas. Vamos a ver qué pasaría aquí en esta historia, Leo. Una persona que arrastra muchos problemas, es cierto, por esa separación, muchos problemas, pero es una persona que no lleva malas intenciones. Es más, es que aunque en un principio fuera una diversión, se dejaría llevar de tal manera, Leo, que finalmente es una persona que se enamoraría, es lo que dicen. Ya me contarás, mi queridísimo Leo, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor y al final del vídeo vamos a hablar también de nuestros seres queridos, mi queridísimo Leo. Continuamos con los Leo que estáis casados, los que estáis en convivencia. Y Leo que estáis de novios, casados, en convivencia y novios. Leo, ¿cuál es el problema que vosotros tenéis? Y es exterior. Bien, este problema se va a solucionar. Es cierto que uno de los dos, y digo uno de los dos, se está decepcionando con el otro a la hora por la mala gestión de ciertas situaciones. Pero esto no quiere decir que tenga que afectar a la relación. Esto no tiene nada que ver con los sentimientos, ¿eh? No tiene nada que ver con los sentimientos, Leo. Vamos a ver qué más. ¿Ves? Los sentimientos se me están mostrando ahora aparte. O sea, que no tiene nada que ver esa decepción con otras cuestiones con los sentimientos, porque sentimientos hay. Si es cierto que vosotros dos, Leo, estáis teniendo algún... los encontronazos que vosotros tenéis, Leo, ten en cuenta que son por el estancamiento, porque estancamiento de otras cuestiones que tenéis. Entonces... Cuando comiencen a fluir las cosas, y tienen que ver con las cosas económicas, es cuando realmente la relación se va a estabilizar, ¿bien? Es lo que dicen aquí. Vamos a ver, seguimos, Leo. Iba a decir que, bueno, que evitéis discusiones por lo económico, ¿eh? Iba a decir, y ya lo he dicho.
El tiempo os traerá la tranquilidad que vosotros necesitáis. Pero esta tranquilidad que vosotros necesitáis no tiene nada que ver con lo económico. Deberíamos de apartar lo económico, dicen. Y deberíamos de calmarnos y encontrar esa tranquilidad, esa armonía fuera de lo que es lo económico. Aquí lo que veo que se están mezclando las cosas, ¿no? Vamos a ver qué más. Vamos a hacer una tirada general, Leo. Casados, en convivencia y novios. Todo lo que pueda pasar, estancamientos, cosas que puedan pasar en la relación, tienen que ver con eso, con cosas exteriores, porque no se terminan de dar las cosas, porque no fluyen, porque estáis esperando algo, una firma importante para vosotros dos. Dicen que esa firma está a punto de llegar, futuro inmediato, firma importante, que dará lugar a que tu relación se fortalezca. También eso sale muchísimo, Leo. También veo muchos de vosotros que llegaréis a un acuerdo, sobre todo los que estáis, digamos, de novios, llegaréis a un acuerdo y formalizaréis algo. Sale el formalizar algo, pero que también este formalizar algo tiene que ver con embarazos, Leo. Vamos a seguir, mi queridísimo Leo, ahora sí, con ese mensaje especial del amor. Mensaje especial del amor, Leo. A veces nosotros mismos, sin darnos cuenta, nos ponemos los obstáculos, por pensar, y eso es malo, pensar mal de todo es malo. Y es lo que te dicen aquí, que a veces los obstáculos nos los ponemos nosotros mismos. Así que ya sabes, Leo. Vamos a seguimos, ahora sí, con tu salud. No te me vayas, Leo, que te voy a dar otros mensajes. Vamos a hablar de tus seres queridos también. Leo, en tu salud. Gozarás de energía, pero sí debes de tener cuidado con las caídas, porque una caída aparatosa puede salir mal, Cuidado con eso, pero como yo siempre digo que yo no soy médico, mi corazón. Ahora sí, vamos con ese mensaje general y seguidamente vamos a trabajar con la bola de cristal, Leo. Si hay algo que tenga que salir a la luz, va a salir. Va a salir y avanzará quien tenga que avanzar y se romperá lo que se tenga que romper y se arreglará lo que se tenga que arreglar. Ese es el mensaje que te dan. No te adelantes a nada, deja que las cosas pasen por sí solas. Vamos allá, Leo, con ese mensaje especial. Vamos a trabajar con la bola de cristal. Leo, vamos a ver si tenemos algún mensaje de algún ser querido. ¿Bien? Bueno, vamos a ver, Leo. Hay una persona que en el último tiempo le costaba muchísimo andar. Le costaba mucho andar, incluso podría tener algún problema. Es que me sale como algún problema en la espalda o algo así, que le impedía ponerse bien, derecho o derecha a esta persona. Se me muestra esta persona, fíjate, con algo alargado así en las manos y con las piernas como manteniendo equilibrio o algo así. No sé qué tiene que ver eso,
Pero no creo que esta persona hiciera ese tipo de cosas. Creo que te está mostrando una historia, situación o momento que vivisteis juntos. No sé qué quiere decir con eso, pero bueno, ahí te lo digo que está diciendo eso. Y muestra mucho lo que es las hojas secas, las hojas cuando se caen, cuando llega el otoño, me está mostrando mucho eso, esta persona. La S, y sale clarísimamente, la letra S está marcando mucho. Me muestra una mano, me la abre y me la cierra. Leo, ya sabes que en este tipo de mensajes me gusta que te los quedes solo si tú te has sentido identificado o identificada. Si no, lo dejas pasar. Mi queridísimo Leo, te quiero dar un número. Te voy a dar el número 42 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje súper precioso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Te mando un besito fuerte, Leo. No olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada. No olvides activar la campanita. Que nos vemos en el próximo vídeo.